Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo stream de tiempo de estudio. Ahí hay un par de cosas que quisiera decir primero. Primero, eh, hablar sobre lo peligroso que está sucediendo ahorita en el gobierno, en la patria milagro. Parece que el milagro no contiene, el milagro no tiene dentro de sus prioridades a las niñas, ¿no? Ya la directora del ICBF dijo que iba a reducir el término de niñas, niños y adolescentes a solo niños y adolescentes, ¿no? Porque las niñas no tienen cabida en la patria milagro. Hace poco también una niña cuando era niña, ya es una adolescente, cuando era niña, Antonia algo, cuando era niña, abrió o sea, a raíz de las denuncias de lo que sucedió con Juliana Zamboni. Recordemos que en Colombia había una niña que se llamaba Juliana Zamboni, un tipo que no recuerdo el nombre del man, eh, adinerado con plata, la secuestró, la violó, la torturó, la trató de desaparecer. Y a raíz de esa noticia que conmovió a mucho al pueblo colombiano, una niña hizo con un grupo de amigas un grupito que se llamó Resistencia Chiquita. La misma directora del ICBF que ahora está en el ICBF estigmatizó a las niñas y dijo como que estaban siendo instrumentalizadas porque, bueno, hay polémicas en la patria milagro. Ya sabemos que las personas que tenemos eh, religiones diferentes no entramos en la patria milagro. Ya sabemos que las niñas no entran en la patria milagro. Ya sabemos que en la patria milagro solo entran los militares y bueno, las pocas personas de las fundaciones que crea la esposa del presidente y que se embolsilla unas cifras que no tenemos conocimiento de cuánto dinero han donado a las recientes fundaciones fundadas para ayudar a la emergencia sanitaria, en la emergencia que tenemos en el país. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en estos 4 años de Patria Milagro. Ya no voy a seguir, voy a empezar la lectura, ya vamos a dejar de hablar de la Patria Milagro, de lo asqueante que nos parece la Patria Milagro. eh, y bueno, vamos a leer, vamos a leer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pomodoro Time. Pomodoro Time. 30 minutos iniciales de lectura, empezamos ahora. Estamos leyendo lecciones de antropología. Vamos a saber algo de antropología. Malderbaum explicó la permanencia de estos grupos organizados. Estamos en el capítulo que tiene que ver con organización social y sistemas de parentesco, ¿no? Entonces, cómo se organizan las sociedades alrededor del parentesco que tengan, ya sea sanguíneo, ya sea genético, ya sea político, ¿no? Los tíos políticos, los primos políticos, los papá, mamá, y cómo se organiza la familia alrededor de la organización social. Explica la permanencia de estos grupos organizados como un club de fútbol, en el cual los individuos miembros del equipo participan en él por algunas temporadas. Luego se retiran y van cediendo el lugar a nuevos jugadores conforme pasa el tiempo. Aunque ocasionalmente algunos individuos se vayan retirando del equipo, este continúa existiendo como tal. Agregó Malderbaum.
que la índole de los grupos sociales varía según sea la cultura de la sociedad a la que pertenezcan. Dio los ejemplos de los tribeños australianos y de los aldeanos del sur de la India para mostrar cómo cada uno de ellos se integra en su respectivo agrupamiento social. El tribeño australiano permanece a un sistema de parentesco que le define su posición social dentro del grupo con sus derechos y obligaciones, en tanto que el aldeano de la India pertenece a un sistema de castas, por lo que desde su niñez sabe qué casta pertenece y qué derechos y obligaciones tiene. Dentro de la diversidad de grupos sociales que hay en la sociedad humana, dos de ellos son básicos y generales: la familia, que es primero, y la comunidad local, que es lo segundo en importancia. Al respecto, así como existe ninguna persona que viva absolutamente sola toda su vida, tampoco hay una familia que viva siempre absolutamente sola, puesto que todas tienen vecinos con los que conviven. Sí. La conducta entre los vecinos está normada por reglamentos que prescriben cómo hay que comportarse unos con otros. Esas normas, nociones y pautas de conducta casi nunca están escritas y delineadas explícitamente. Se adopta de manera inconsciente. Son los antropólogos y sociólogos quienes tratan de registrar y analizar estas pautas de conducta de los grupos humanos por ellos estudiados. Malderbaum señaló diversos tipos de grupos locales. Horda, la horda, la horda, la horda de orcos, la horda de World of Warcraft. Originalmente se denomina horda a un grupo social tribales de Australia y por extensión, según el diccionario de la lengua española, es una reunión de salvajes que forman comunidad y no tienen domicilio. Además, de forma peyorativa se denominan así a un grupo de personas que actúan sin disciplina y con violencia. Banda es el término que se usó para describir a los grupos sociales de indígenas de Norteamérica y se refiere a grupos de familias que abarcan de 50 a 300 personas aproximadamente, con escasa organización política. Aldea, en la sociedad occidental y del oriente, a la comunidad local asentada en un lugar específico se le denomina aldea. Vecindario o barrio. En Estados Unidos se ha denominado vecindario, en México y países latinos es barrio. Por ejemplo, el barrio en el que vivo yo y en el barrio en el que vive usted. Si nosotros somos latinoamericanos, ¿no? Desde Bogotá, Colombia, estamos transmitiendo. Estoy transmitiendo. Cuando se refiere a una comunidad urbana o semiurbana, clan. El clan o SIP es otro tipo de agrupamiento local. Se trata de un grupo social en el cual los individuos que lo forman están unidos por lazos de parentesco al interior del grupo y con individuos o parientes ubicados en otras comunidades locales relativamente cercanas a la propia. El clan se forma por los individuos que en efecto tienen lazos de parentesco entre sí. Pero además los clanes se forman por personas que comparten un mismo nombre o gentilicio, nombre común, como en el ejemplo del clan MacDonald en Escocia.
Mother Brown refirió las anécdotas sobre la derrota de los clanes de ese país en 1746. En los clanes, las líneas de descendencia pueden ser por vía patrilineal o matrilineal. El clan patrilineal se llama también gens o sip, parentesco, y al matrimonial sip materno. En el caso de los clanes, en el caso de los clanes se escogen entre patrilineales y en el de Trevarcor, en el sur de la India, la descendencia es matrilineal. Generalmente el clan tiene varias funciones esenciales. Seguridad social. El individuo recibe apoyo de su familia e igualmente recibe apoyo de su clan cuando lo necesita, ya sea por reunión, la cantidad que debe pagar para adquirir a su novia o para protegerse de la venganza de otro clan con el que haya tenido algún altercado. Esa responsabilidad colectiva de los miembros del clan es lo que le da fuerza para mantener el orden social al interior del grupo, puesto que todos se van obligando a vigilar a los miembros que puedan ocasionar problemas al clan. Reglamentación del matrimonio. El clan establece las reglas para evitar el incesto y promover la exogamia. Mother Brown señaló la diferencia entre el funcionamiento de la familia y el del clan. En la familia, los hijos se relacionan con el padre y con la madre por igual, pero en el clan se dan preferencia a las relaciones por un solo lado de la línea paterna, de parentesco, ya sea la patrilineal o matrilineal. En el clan matrilineal, solo los parientes de la madre y los de la abuela materna son los que cuentan más o son más importantes. Servicios públicos. Debido a la mayor persistencia del clan en comparación con la familia, la cual con el tipo se va subdividiendo en otras familias nuevas. Aquel proporciona servicios más duraderos a miembros en general. Uno de esos servicios públicos es aportar los jefes que vayan a gobernar al clan, como en el caso de Trevancor. Otros, otro es el aporte curandero o sacerdote para las ceremonias religiosas. Totemismo consiste en la relación especial que se establece entre un clan y algún animal u objeto al cual se le atribuye la función original del clan. En algunos casos tiene mucha importancia para el clan y en otras solo lo aporta su nombre. Aporta también los símbolos para su identificación y para el fortalecimiento de la identificación de los miembros que parezcan a él, como como las faldas con diseño de colores diferentes en el caso de los escoceses. Los grupos sociales, de tipo que sean, pueden tener características propias, pero como conjunto y en aspecto de intereses para todos actuarán de manera común o colectiva, sobre todo en lo que se refiere a la reglamentación de las relaciones entre dichos grupos locales. Además, el tamaño del grupo local dependerá del modo como la comunidad se gane la vida. Los indios creen, los indios creen de la religión de las praderas del occidente de Canadá. Ocupan el amplio territorio donde pastaban las manadas de búfalos que los proporcionaba su sustento.
En la India, esta aldea, esta aldea con terrenos fértiles solo requiere de un cierto número de hectáreas para producir el arroz necesario para la subsistencia. Bader Brown explica también cómo surgen las comunidades nuevas. Por lo general, estas se forman cuando algunos de las familias se percatan que pertenecen al grupo local deciden buscar otros territorios para mejorar su nivel de vida, o por el agotamiento de los recursos naturales en el territorio que ya están utilizando. Menciona unos casos curiosos de fundación de comunidades nuevas, como el del escocés George Stenland en Saskatchewan, Canadá, quien, quien con sus varias esposas indígenas fundó su propia comunidad integrada por sus 27 hijos y sus descendientes. Se formó así una banda que luego fue reconocida como parte de una tribu. Otra forma de su surgimiento de comunidades nuevas es cuando el grupo se deriva de varias facciones y entran en conflicto con la posición del territorio común y por otras razones económicas, políticas o religiosas. Conflicto que se resuelve con violencia, mediante competencia o por acuerdo, y el grupo perdedor se ve forzado a emigrar y a establecerse en otro territorio. También puede haber razones religiosas para sustentar la función de comunidades nuevas, como sucedió con los peregrinos que llevaron originalmente a Estados Unidos de América, y como ha sucedido recientemente en algunas comunidades rurales de México, Nueva Jerusalén en Michoacán. A mediados del siglo XX se advirtió el caso de la comunidad de científicos y militares que elaboran la bomba atómica estableciéndose para ellos en algún lugar del estado de Nuevo México en Estados Unidos de América. Y más recientemente se advierte el caso de la comunidad de ingenieros y técnicos en electrónica que se han formado en Silicon Valley, California, en Estados Unidos de América. Los clanes en particular se encuentran en diversos tipos de sociedades, desde los que cazadores recolectores hasta las civilizaciones como las de la India y China. Pero también hay sociedades que carecen de este tipo de agrupamiento social, como la de los esquimales o la sociedad moderna industrial. Aparentemente, se considera que los clanes se fortalecen cuando sus miembros viven concentrados en un mismo espacio geográfico y región, y en cambio se debilitan cuando el asentamiento es más disperso. En algunos casos de China, los clanes tenían su propio templo ancestral y eran grandes terratenientes. A los miembros más pobres solían ayudarlos los más ricos. Así que funcionaban como sociedades protectoras y de beneficencia. Pero con el cambio económico y social han ido perdiendo sus funciones al ser sustituidos por otro tipo de instituciones sociales, como los partidos políticos, los sindicatos, las cooperativas, lo cual sucede sobre todo en las grandes aglomeraciones urbanas. Hay que mencionar otras dos formas de agrupamiento social relacionado con el clan. La fatría es un agrupamiento social constituido por asociaciones de dos o más clanes. Los miembros de esos clanes participantes
en una patria se consideran estar más íntimamente relacionados entre sí que con los de otros clanes al interior de la misma tribu. Boensti se refiere a la mitad de una tribu cuando ésta está dividida en dos secciones, sea patrilineal o matrilineal. Tribu. Se trata de un agrupamiento de diversas comunidades de la sociedad primitiva, con clanes o sin ellos, que integran una unidad social mayor mayor que el grupo local. Generalmente ocupan un territorio común, hablan el mismo idioma y tienen el mismo estilo de vida o cultura. Sin embargo, estas características no son suficientes para definirlas, puesto que han habido grupos más extensos que conviven en un mismo territorio o que hablan el mismo idioma y pueden ser enemigos mortales. Mulder Brown explica que la base más importante de sustentación de la tribu es la combinación de todos los factores y que las proporcionan a todos los individuos del grupo un sentido de pertenencia con los demás hombres y mujeres del mismo. Agregó que los verdaderos lazos de unión de un grupo, ya sea una tribu, un clan o un estado, son las actitudes de los miembros del grupo hacia ellos mismos y las pautas de conducta que ayudan recíproca y de colaboración. Así, la tribu se perpetúa a sí misma de generación en generación. Otro elemento que permite unir más al grupo tribal en su participación en la guerra, ya que antes la necesidad de defenderse o de atacar a otras tribus enemigas, se fortalece la solidaridad. En este caso, la distinción entre la tribu local y la, y la, y la que sea declarada como su enemiga les impide considerar a los miembros de la última como seres humanos. Eso es interesante, deshumanizar al enemigo, ¿no? Con ello se justifica el ejercicio de la violencia contra el enemigo común. Se estima entonces que los enemigos no son dignos de consideración, actitud que no solo es típica de las tribus, sino aún de algunos países y naciones en general. Los narcoterroristas, como los señalan en el gobierno actual, no son dignos de llevar un juicio justo, ¿no? Hay que darlos de baja porque hay que matarlos y ya. Por otra parte, con la modernización, el proceso de destribalización ha generado muchos problemas de inestabilidad social al perderse los lazos de solidaridad que sostienen la organización del grupo tribal. Mander Brown dijo al respecto, la persona destribalizada ha perdido las normas tradicionales con las que sus antecesores guiaban sus vidas y no han sido capaces de adoptar otras pautas adecuadas para conducirse en las condiciones nuevas en las que se debe vivir. Ante la influencia transformadora, muchos tribeños de diversas condiciones de vida y de diversas partes del mundo tratan de conservar su identidad tribal y forjar una nueva forma de existencia que les permita preservar alguna de su identidad tribal tradicional. La diferencia básica entre la tribu y el Estado al que puede pertenecer radica en el hecho de que la tribu no tiene la capacidad de control de todos sus clanes y bandas en un momento dado.
en tanto que el Estado desarrolla esa capacidad. Para mantener el orden y controlar a todos sus grupos sociales, sobre todo cuando se establece algunas relaciones políticas con otros u otros estados. Una pregunta al respecto sería si no están resurgiendo los clanes y las tribus en la sociedad moderna, industrial y posindustrial, con agrupamientos sociales o pandillas urbanas juveniles como los punks o las bandas más relacionadas con la Mara Salvatrucha en California, Estados Unidos de América, en El Salvador o en el sureste de México. Es evidente que este es un fenómeno social objeto de estudio para los antropólogos culturales. Baum explica y aclara otros conceptos básicos en el análisis de la organización social, tales como las nociones de estatus y de roles o papel. Estatus o condición social es la posición que ocupa un individuo al interior de su sociedad. En toda sociedad las posiciones son diversas y cada individuo actúa de diferentes formas. En la familia los individuos ocupan estatus de padre, hijo, esposo, hermano, en el caso de los hombres, y madre, esposa, hija, hermana en el caso de las mujeres. Cada uno de esos estatus implica diferentes derechos y obligaciones, según se trata de su familia de orientación o la de procreación. El estatus puede ser adscrito cuando se le asigna al individuo por parte de la sociedad en la que vive, o adquirido, cuando el individuo se comporta de determinada manera para adquirir una o diversas condiciones en el interior de su sociedad. Rol, rol o papel es la manera de actuar del individuo en función del estatus que tenga. Así el individuo con un estatus de padre puede actuar como padre bondadoso y tolerante o como padre severo o autoritario, según su temperamento y carácter. Un capitán del ejército puede ser muy estricto y rígido o tolerante y razonable. Agrupamiento social por rango. En las sociedades civilizadas y jerarquizadas hay dos formas más de agrupamiento que son importantes para el análisis sociocultural. Casta. Se aplica la membresía adscrita a una persona en un grupo social jerarquizado y es tan importante que afecta toda su vida, su religión, su ocupación y el futuro de sus hijos. La India es un ejemplo típico, así como México y América Latina en la época colonial. Se trata de la adscripción determinada unilateralmente por los grupos dominantes que pertenecen a las castas consideradas por ellos mismos como superiores. De esta manera justifican la dominación y explotación de las castas consideradas inferiores en beneficio de las superiores. Clase social. Se trata también de un grupo social jerarquizado, pero en el cual el estatus puede ser adquirido y cuyos miembros tienen otras funciones sociales aparte de las propias de la clase a la que pertenezcan. Se asemejan a las castas solo por la jerarquización, pero en la sociedad moderna hay una mayor movilidad social de las clases. Por otra parte, según la definición marxista, la estructura de clases está determinada
por su acceso a los medios de producción y por lo tanto, desde ese punto de vista, solo se reconoce la existencia de dos clases sociales históricas, tradicionalmente antagónicas, propietarios y esclavos, señores feudales y siervos, burguesía y proletariado. Al respecto, Rodolfo Stavenhagen aclara las distinciones entre estratificación social y estructura de clases, señalando que la primera es un concepto descriptivo que se aplica a diversas situaciones de jerarquización según criterio específico, ingreso, prestigio, educación, ocupación, etc. En tanto que las estructuras de clases es un concepto más analítico que se refiere sobre todo al acceso y control de los medios de producción por parte de sectores específicos de población o clases sociales. Cabe señalar finalmente que el tema de los sistemas de parentesco y su relación con las sociedades clánicas y tribales es útil para investigar fenómenos sociales actuales de violencia extrema como el de el Estado Islámico en el Medio Oriente y el de Boko Haram en Nigeria, así como el fenómeno del pandillerismo juvenil en las ciudades industriales modernas. Antropología cultural, pero eso lo vamos a leer mañana. No siendo más, porque yo creo que voy a hacer stream solo de las lecturas, voy a tratar en lo posible de saludar rápidamente y seguir con la lectura. Me gustó la lectura de hoy por una sencilla razón. Eh, no sé si me voy a ir o si voy a empezar a hablar carreta. Voy a empezar a hablar carreta. Yo tengo este proyecto, señor Ciencia, este proyecto tiene dos objetivos que son comprender la gran historia de la humanidad y las cuatro dimensiones de lo humano. Lo importante de libros de antropología, porque la antropología es el estudio del ser humano en su totalidad, tanto en su aspecto biológico como en su aspecto social. La antropología habla de cuatro dimensiones de lo humano o tres dimensiones de lo humano, que es lo biológico, lo social y lo cultural. Yo planteo eh, que el ser humano tiene cuatro dimensiones y esas dimensiones son la biológica, la social, la psicológica y la espiritual. Yo en la social, en lo social, en lo que tiene que ver con lo social, que le pongo guión relación o relacional, es porque el individuo biológico como único organismo se relaciona con otros organismos y de esa relación se construye cultura, se construye comunidad, se construye historia, ¿no? Pero claro, yo agrego a- al agregar el hecho de que el ser humano de por sí se relaciona con otros seres humanos, un subproducto de la relación de esos seres humanos es la cultura, es la religión, es la sociedad, ¿no? Entonces, claro, porque, claro, hay personas que hablan de la dimensión ética o de la dimensión moral, del bien y el mal, ¿sí? Eh, del ser humano, ¿no? Pero yo englobo a esta experiencia humana en cuatro dimensiones. Y es muy interesante porque es que eh, la antropología hace algo que me parece magnífico y es hacerte caer en cuenta
de que tu percepción del mundo es una entre miles, es una entre millones, ¿sí? Porque depende de muchos factores culturales, sociales, relacionales, para determinar cómo vive el otro o qué vive el otro, ¿no? Entonces, claro, cuando leíamos en ese libro las relaciones de parentesco, hay culturas en las cuales el matrimonio se vincula a la línea materna o a la línea paterna de su familia, que son matrilineales o patrilineales, ¿no? Entonces, el esposo se casa con la hija y termina viviendo bajo la protección de la familia del padre, ¿no? Más que de la familia de la madre. Entonces son organizaciones diferentes, ¿no? Obviamente sería interesante hacer ese ejercicio de, hey, Colombia, ¿cómo tiene establecidos esos roles Colombia? ¿Cómo tiene establecidos esos estatus Colombia, ¿no? Yo siento que soy como un impostor en cierto sentido, ¿no? Porque es que yo, por ejemplo, aquí en Colombia, la ciudad, la ciudad y el país se divide en estratos sociales. Entonces hay estrato uno y estrato 6. O sea, estrato uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Los estratos 6 son las personas que más dinero tienen, ¿sí? Más recursos tienen, las personas que viven, o sea, que son adineradas, ¿no? El 5 y el 6 son muy adinerados. El 4 y el 3 eh, son como la clase media, ¿no? Y el 2 y el uno son como la clase baja, ¿sí? Y así se dividen los barrios en la ciudad de Bogotá, entre comillas, ¿no? O sea, se dividen los barrios en la ciudad de Bogotá. ¿Por qué digo que soy un impostor? Porque es que yo, en este momento de mi existencia, dependo económicamente de la familia, ¿sí? Yo lo he dicho aquí muchas veces y siempre que lo digo me acuerdo que quisiera no depender económicamente de la familia y que sería un gran apoyo por parte de ustedes hacia mí que me brindaran una mano amiga económicamente hablando. Pero podríamos decir que la familia mía es matrilineal, ¿sí? Porque la cabeza del hogar, la persona que está a la cabeza del hogar es mi madre, sí es mi madre. Incluso ahorita en este momento de la historia de mi familia, la persona más vieja de la familia es mi madre. Y todo entre comillas gira alrededor de ella. Siempre me ha parecido curioso que cuando tenemos problemas de salud o problemas de salud, todo eso, o sea, mi mamá, bueno, hay que saber algunas cosas para dar estos ejemplos. Mi mamá era ama de casa cuando nos tuvo a nosotros como hijos, ¿sí? Y lavaba ropa de niños y lavaba ropa y un día, pues mi mamá siempre me cuenta esa anécdota de que un día estaba en el solar, en el último piso del apartamento, en el fregadero, lavando ropa de niños, toneladas de ropa, y entonces dijo, "Ah, esta va a ser mi vida", y entonces decidió que no y que iba a estudiar. Mi papá no la apoyó, en un principio no la apoyó mucho, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque vio que su estatus como hombre proveedor y hombre que tiene el dinero, que lleva el dinero a la casa, eh, pues no lo estaba cumpliendo porque mi mamá iba a estudiar.
mi mamá también apalancó y le dijo a mi papá, bueno, estudia alguna carrera para que lo suban de, bueno, en fin. Mi papá se lavó las manos y dijo, suerte, nos vemos cuando nosotros éramos adolescentes o niños preadolescentes, ¿no? Mi papá se lavó las manos y se fue. Tanto así que yo con mi papá en los últimos 10 años he hablado 2 veces, por decirlo mucho, pero sí vivo en la casa de mi madre. Aún no me he independizado porque no tengo los recursos suficientes para independizarme. Y también siento y creo que tengo un apego emocional a mi mamá. Y no solo a mi mamá, sino que también tenía ese apego emocional a mi tía también. Porque las pocas relaciones sociales que yo tengo con el mundo exterior son con la familia. El núcleo más cercano a lo social que yo conozco es la familia. Cuando terminé la carrera de psicología en el 2014, mis compañeros se fueron e hicieron vida. Yo ya no tengo ni idea de qué están haciendo mis compañeros de universidad. Los que éramos parceros y amigos y andábamos para arriba y para abajo en la universidad, ahorita no tengo ni idea dónde están. ¿Sí? No tengo ni idea de qué están haciendo. Y el único contacto que tengo yo con otros seres humanos es el contacto que tengo con mi mamá, con mi hermano que vive conmigo, ¿sí? Incluso a veces me acuerdo que Lucas está lejos y que, sí, pero con mi hermano Lucas también, sí, pero entonces ya se me olvidó por qué hablaba de todo esto. El hecho es que sí, o sea, la cabeza, ya me acordé. Entonces mi mamá empezó a estudiar biología y empezó a estudiar microbiología y empezó a estudiar inmunología y bueno, y estudió la maestría y toda esa vaina, criando a sus hijos porque mi papá se deshizo o sea, mi papá no aportó nada, ¿sí? Eh, y entonces, cada vez que nosotros tenemos algún problema, no, me salió un sarpullido, me salió algo, cuestionamos a mi mamá, le decimos, mamá, no, me salió esto, me salió aquello, no sé, estoy como gordo, sí, sí, o sea, como que mi mamá personalmente la tengo en una estima muy alta, mi mamá, ¿sí? No solo por ser mi mamá, sino por haber sido una mujer que no quería un destino, ¿sí? No quería un destino de estar esclavizada a sus hijos, eh, o sea, al cuidado de los niños, sino que quería desarrollarse profesionalmente, ¿sí? Y entonces se dedicó a estudiar y se dedicó a ser madre, ¿sí? Yo quisiera algún día poderle decir a mi mamá, bueno, mamá, me voy a hacer mi vida solo, ¿sí? Pero me da pavor, la verdad, tengo que ser honesto, me da pavor vivir solo, porque yo no hablo con nadie. ¿Sí? Incluso llevo este proyecto durante los últimos 5 años en vivo y en directo y yo no hablo con nadie. ¿Sí? Hace poco murió mi tía y entonces, pues no se ha visto tanto así, pero el vínculo que tenemos con mi prima y con mi primo, sí, teníamos miedo de que ese vínculo se rompiera porque ya no estaba la figura de mi madre. O sea, mi familia, lo que yo considero mi familia, eran esos dos pilares, mi mamá y mi tía, ¿sí? Y yo hablaba mucho con mi mamá y mi tía. eh, y hablo mucho con mi mamá y mi tía. Pero este año me he dado cuenta de las otras relaciones que tengo alrededor de mi familia y entonces
pues empecé como a cambiar los hábitos de comer solo en el cuarto, e invitar a mi hermano a sentarnos en la mesa y ponernos a hablar carreta, ¿sí? A hablar un rato, ¿sí? Eh, pero ahí voy, ¿no? Ahí voy. Eh, me preocupa no, sino el tema de la convivencia con otros seres humanos es complejo, ¿no? Y es curioso que estemos leyendo estas lecciones de antropología y nos empezamos a absorber una serie de conceptos que hay que tener en cuenta cuando estudiamos al ser humano en sus cuatro dimensiones, ¿no? Y a la humanidad en cuanto a humanidad actual y en cuanto a humanidad en el pasado, ¿sí? Claro, este proyecto es muy amplio porque son dos objetivos, este objetivo que aparece en pantalla y el otro, ¿sí? Y este. Pero cuando digo estudiar la humanidad es estudiar diferentes humanidades. A mí me parece curioso que, o sea, en todo el tiempo que he vivido yo en la ciudad de Bogotá, antes me parecía como, no me parecía como muy bien, porque yo soy santanderiano, ¿no? Y el tema del vecino. Vecino, ¿cómo está? Vecino, tal, deme esto, deme aquello en la tienda, ¿no? Porque claro, el tema de las relaciones sociales, que es diferente a las transacciones económicas sociales, me estoy inventando ese concepto de transacciones económicas sociales, ¿sí? Que es, o sea, yo por ejemplo voy al Fruver y yo no conozco a la gente que me da, que tiene las frutas ahí, ¿no? A la frutería o a la verdulería, ¿sí? Yo simplemente las compro y ya, y me voy, ¿sí? Primero porque fui criado en una cultura donde fui criado no, sino que opté una serie de actividades muy solitarias en la vida. Pero, por ejemplo, ahorita estoy viviendo en un apartamento donde hay dos personas en el apartamento de abajo, que son muy amables y que nos saludan, o sea, bien, sí, o sea, cuando nos encontramos nos saludamos y es interesante porque yo nunca había tenido la, la idea del vecino, ¿sí? Porque es que todas esas cosas siento que el capital, ¿sí? Lo económico lo dinamita. Usted solo tiene relaciones, o sea, yo como ser humano solo tengo relaciones sociales en transacciones económicas. Entonces yo voy a la panadería, pido dos galletas y doy sí, muchísimas gracias y todo eso en el ya, ¿sí? Y ahí termina la relación social, ¿sí? O sea, ahí termina la relación social, ¿sí? No puedo hablar, por ejemplo, cuando se hablaba de tribu o de clan o de horda, ¿sí? De cómo se organiza la sociedad, ¿no? Entonces, claro, nos enseñan a nosotros a individualizarnos lo más que podamos. Entonces, primero yo, me salvo yo, todo es para mí y todo es mío, ¿sí? Y si tú no tienes, pues te jodiste y suerte, nos vemos, hasta luego, ¿sí? Pero esos vínculos o sea, se ha vuelto como transacción, ¿sí? O sea, no, no
no he logrado yo como humano tener una amistad con alguien que no esté mediado, que no esté de por medio el tema del dinero. El tema del dinero, ¿sí? Yo no soy amigo del panadero, ni del tendero, ni de nadie, ¿sí? Y siento yo que en mi vida el arraigo a un territorio, el decir el arraigo a un territorio de la ciudad, que, o sea, yo nací en Pamplona Norte de Santander y cuando tenía 16 años, 14, 15 años, me vine a vivir a Bogotá. Y yo he vivido en los mismos barrios, en barrios muy cercanos los unos de los otros. Un tiempo viví en Chapinero, otro tiempo viví en Galerías, otro tiempo viví, el barrio más lejano al que viví fue Villamayor, eh, pero la mayoría del tiempo de mi vida la he pasado en estos barrios. En estos barrios. Y vivo ahorita en un barrio que no les voy a decir porque no quiero inconvenientes. Pero sí, o sea, he vivido por estos barrios. Y volviendo al tema del impostor, ¿por qué digo que soy un impostor? Porque es que podríamos decir que aquí es estrato 4 o estrato 3, 4, ¿sí? Pero yo como ser humano, persona única, no he podido solventar mi vivienda. O sea, nosotros vivimos en arriendo, ¿sí? En este lugar de la ciudad, pues gracias al esfuerzo y al apoyo enorme de mi mamá. El día que falte mi mamá o lo que nos va a pasar ahorita en los próximos años, cuando mi mamá se pensione, el dinero de la pensión será menor. Por eso estamos trabajando en una fundación y por eso estamos trabajando en un proyecto, en otro proyecto personal, familiar, para buscar una salida económica diferente. Pero si nosotros, o sea, si mi mamá deja de trabajar el día de mañana, no tenemos para el siguiente día, no tenemos dónde caernos muertos. Es más, hace unos días hice un video de un antes y un después, ya hice el antes, me falta hacer el después, porque el después va a ser en 5 años, y en ese video decía yo que el dinero que tengo en mis cuentas no suman más de 500.000 pesos. No tengo nada más, no tengo ni un peso más. Y claro, todos los días trabajo en este proyecto e intento que este proyecto tenga auge, que pueda de alguna manera tener apoyo económico para sostenerme yo y para poder sostener a mi mamá cuando ya no pueda trabajar o que le pase algo en sus capacidades cognitivas, que espero que sea muy lúcida durante toda su vida, el resto de la vida que le falta. Pero es preocupante la situación, ¿no? Por esa razón es que yo digo que los próximos días voy a salir en las horas de la mañana a entregar folletos, espero entregar folletos algún día y ojalá no sea, el día que lo haga no sea por necesidad, ¿sí? Porque claro, yo quiero entregarles un folleto, ese folleto vale 2.000 pesos, eh, pero pues también recibo de alguna manera la colaboración de alguien, ¿no? O sea, la idea es que pueda recuperar la inversión, incluso tener un sueldo, ¿sí? Con la ayuda de todos ustedes, ¿no? Eh, pero bueno, sé que lo lograré hacer. No quisiera que la vez que lo haga estrictamente por necesidad, porque necesite ese dinero. Sí, o sea, yo sé que necesito ese dinero, yo necesito ese dinero para pagar las cuentas que tengo pendientes todavía, que adquirí a lo largo de mi educación profesional. Eh,
Pero bueno, todo será a su debido tiempo. Creo que ya voy a despedirme otra vez de este stream de 55 minutos. No sé si vaya a leer algo ahorita más tarde. Eh, no sé, es viernes, ¿no? Y son las 3:15. Bueno, todavía es horario laboral, pero voy a trabajar en otras cosas de manera privada. Muchísimas gracias por ver este contenido. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con este proyecto, les agradezco de antemano. Gracias por si alguien donó en algún momento de mi vida, llegue yo y me sorprenda porque alguien hizo una donación. Sería de gran ayuda para mí y para mi familia, pero bueno, todo a su debido tiempo. Calma, calma, que no cunda el pánico. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.